Ok, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Mi nombre es Eleini Ávila Lovera. Soy una de las personas que está coordinando la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal. Para las personas que no saben qué es la Red LEP, Aleida Costa y yo hace 3 años comenzamos la red. Originalmente fue solamente un simposio durante la pandemia, donde investigadores de ecofisiología en Latinoamérica se unieron y presentaron sus trabajos. Y con el tiempo hemos crecido. Marco Garrido ahora también es parte de la red o de la coordinación. Y lo que hacemos o tratamos de hacer es conectar a científicos que hacen investigación en Latinoamérica, de manera que podamos compartir nuestras investigaciones, pero también eh, potencialmente crear lazos para hacer colaboraciones. Compartimos información de proyectos de investigación o de becas por el correo que tenemos o el grupo de Gmail que tenemos. También tenemos Twitter, Facebook, donde también compartimos información de los seminarios que hacemos. Y una de las cosas, bueno, que hacemos más frecuentemente es un seminario mensual en el cual una persona presenta su investigación y a veces tenemos este tipo de mesas de discusión de un tema particular, que el día de hoy va a ser acerca de rasgos funcionales y su aplicabilidad en restauración ecológica. Pero antes de comenzar, antes de darle la palabra a Roberto, a Leida les quiero también dar un poco de información. Listo. ¿Dónde estamos? Eh, Voy. ¿Quién va a hablar? Perdón. al Leida, solo inicio, un momentito. ok. Oh, Es solamente para informarles algo cortico, y es que el Simposio Internacional de Ecofisiología Vegetal que realizamos cada año, en esta oportunidad siempre se realiza virtual, pero en esta oportunidad vamos a hacer algo como mixto. Nos vamos a reunir en Mérida, México, unido al Congreso, al quinto Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal. Entonces, hemos hecho esta unión por cuestiones de logística y bueno, también para comenzar ya a tener un evento físico, y esperamos que se nos puedan unir. La inscripción del Congreso Mexicano de Fisiología Vegetal no es tan costosa, está como entre los un poco más de $20 para estudiantes y $45 para profesores. Y bueno, van a haber conferencias magistrales, presentaciones orales, hay exposición de carteles, cursos precongreso, mesas de diálogo, y el simposio internacional se va a realizar dentro de ese congreso el día martes. Entonces, martes vamos a tener todo, em, tratar de que todas las charlas internacionales sean durante ese día. Entonces, están todos cordialmente bienvenidos. Esa era la nota. Ahora entonces, el profesor Roberto Cordero. ¿Ya? Ujú. Listo. Ok, eso se pasa automático. Aló. Buenos días a todos, a toda Latinoamérica y más allá. Este conversatorio surge como una propuesta para tratar de analizar la experiencia en el estudio de los rasgos funcionales de plantas y ver hasta qué punto eh, el uso de los rasgos funcionales ha logrado invadir los proyectos reales y prácticos de la práctica en la restauración ecológica en diferentes ecosistemas. Entonces, me parecía a mí que había como un gap, como un retraso entre lo que es el estudio de los rasgos funcionales a nivel de investigación y a su aplicabilidad a proyectos específicos ya a gran escala en restauración. Entonces, muchos de los proyectos, muchos de los rasgos funcionales que se han utilizado para hacer restauración, eh, se están ejecutando, digamos, cosas muy generales, como por ejemplo, tamaño del árbol, germinabilidad, estructura del árbol, estructura de las plantas, capacidad fotosintética en términos de más de sol y más de sombra. Todo ese tipo de rasgos son generales en la escogencia y selección de especies para restauración. Yo hablo muy orientado siempre hacia parte de árboles porque es mi interés, y un poquito más en sotobosque y palmas, cosas de ese tipo. Pero en términos de casi todos los ecosistemas,
veo que los rasgos funcionales sí no son como definitorios, y dada la gran avance en la teoría sobre rasgos funcionales, vemos que hay como un retraso en otro montón de rasgos funcionales que podrían contribuir a solucionar los problemas de restauración en términos de por lo menos funcionalidad de un ecosistema en ciernes. Entonces, la idea fue invitar a tres de los compañeros que estamos aquí, tres de los colegas, a la doctora Alicia Cázares de la Universidad de Central de Venezuela, a la compañera estudiante de licenciatura Fiorella Durán, que estaba trabajando en bosques en el sur de Costa Rica, y a Germán Vargas, doctor que es actualmente postdoc y doctor en fisiología vegetal, ecofisiología, que ha trabajado en bosque seco mayormente en el área mesoamericana. Tratamos de incluir gente que ha tenido experiencia con diferentes tipos de rasgos funcionales y averiguar cuál ha sido su experiencia en el uso de los rasgos funcionales como generadores de prácticas donde se generan en prácticas hacia la restauración ya propiamente dicha y más allá de la investigación meramente. Entonces, antes de empezar con cada uno de los invitados para ver su experiencia, yo sí quería mencionar rápidamente alguna información que tengo por ahí guardada sobre diferentes tipos de rasgos funcionales y cómo ellos podrían crear nuevas prácticas de restauración. Algunos de esos rasgos ya son utilizados, pero traté de utilizar rasgos que son de diferente categoría, morfológicos, fisiológicos, estructurales, y luego dar el chance a los compañeros de invitados. Más adelante, durante el proceso, después de la intervención de los tres invitados, tendremos un espacio grande para preguntas, y ojalá haya bastante preguntas también del público. Y esta es la idea del conversatorio, comenzar a definir esto y al final pues tratar de sacar una conclusión general de cuáles serían los tipos y forma de los rasgos funcionales que tienen una gran potencial para diferentes tipos de ecosistemas en identificar, en participar activamente en la solución del problema de restauración ecológica en diversos ecosistemas. Espero que dentro del público haya restauradores ecológicos en los cuales, y además de fisiólogos, en los cuales nos pueden dar ideas de qué se está haciendo en otro lado de manera muy sucinta, ¿ok? Entonces les voy a compartir rápidamente una información pequeña que tengo, muy sintetizada. Son solamente gráficos de resultados y se comparte donde. Compartir. Se me olvidó dónde se hace el compartir. Share screen. Debería estar abajo en el medio de la barra que tiene varios botones de menús. Reaction at whiteboard, screenshot. No lo veo. Record, reaction. Share screen. Share screen, profe, antitos del Ah, record. claro. Listo. Ok, entonces aquí compartimos el screen. Esto. Bueno, una pequeña introducción ahí. Disculpen el atrevimiento de poner la bandera de mi país, pero es que hoy es el Día de la Independencia y estamos aquí de feriados. Y eso ocasionó varias cosas para la rapidez de esta cuestión. El primer resultado es sobre un trabajo que hicimos sobre restauración en áreas de bosque tropical húmedo, muy caliente y muy húmedo en la zona atlántica de Costa Rica, donde se sembraron especies de árboles, no necesariamente de la zona, en parcelas en las cuales se ocurrió un poco de enmiendas a la parcela y parcelas sin manejo. Y una de las variables que se utilizó para ver el avance del desarrollo de las especies plantadas fue el área de la copa, pensando en la funcionalidad de crear una cobertura inicial importante
sobre que pueda reducir la presencia de gramíneas en los potreros abandonados. Entonces eso sería un tipo de rasgo muy fácil de medir en parcelas forestales. Otro un poco más minucioso sería, por ejemplo, la concentración de polifenoles en hojas en proceso de descomposición. Aquí se trabajó con cada uno de los puntos de una especie diferente y las dos rayas representan más o menos la trayectoria de la pérdida de biomasa. No, de las K de las diferentes, la tasa de descomposición de las diferentes especies con respecto a su relación con la concentración de polifenoles. En este sentido, este tipo de rasgo, en este caso químico, de las plantas, podría estar está directamente relacionado con las tasas de descomposición. Si queremos avanzar en procesos de restauración hacia mejorar rasgos relacionados con la descomposición y la reasunción de procesos a nivel de suelo, pues podríamos estar seleccionando especies con más o menos concentración de polifenoles que podrían ser más o menos retardantes del proceso de descomposición en ecosistemas dependiendo de nuestro objetivo de restauración. El tercer grupo de datos se refiere a un estudio en bosque tropical nublado en la región de Río Macho, en Costa Rica, en el centro del país, a 1.700 metros de altura, donde se evaluó, por ejemplo, a nivel de especie, dos especies simpátricas, en las Psychotria lata y Psychotria padifolia, en las que se evaluó la asincronía floral y el índice de esbeltez, o en inglés Slenderness Index, comparados en dos sitios de restauración de un bosque muy avanzado, viejo secundario, contra un bosque joven de aproximadamente 15 años de edad, en los cuales se muestra un cambio drástico en el comportamiento fenológico de las especies conforme avanza la sucesión, y en el segundo gráfico un cambio drástico en la morfología total en términos de altura, diámetro de las mismas especies. Entonces, esto nos puede dar una indicación de cómo es el desarrollo en términos de función, la parte fenológica, o la parte en la formación de una estructura interesante en el sotobosque con respecto al índice ¿cómo se llama? Slender, ya se me olvidó la palabra en español. Y el último dato es con respecto a razones más fisiológicas, ¿verdad? En este caso estoy poniendo un mal ejemplo sobre una especie introducida, pero lo que quiero resaltar aquí es el hecho de las diferencias con respecto a la fisiología de diferentes, en este caso, diferentes clones de una especie de melina en la cual hay una amplia variabilidad. A pesar de ser clones, hay una amplia variabilidad en la respuesta a la abertura estomática en un gradiente de sí o no, valores altos y bajos de déficit de presión de vapor. Entonces, la parte fisiológica es abundante en muchos rasgos funcionales con implicaciones muy interesantes con respecto no solamente a la capacidad de captación de energía de las diferentes especies o clones o variedades de lo que estemos introduciendo en un proceso de restauración, sino también a su respuesta a sequía, que se asocia probablemente también con otros rasgos funcionales más utilizados como su respuesta a sombra y sol. Entonces, con esta información sobre diferentes tipos de rasgos y su uso posible en restauración, termino acá. Y nos vamos a cerrar. Nos vamos a la página y dejo de compartir. ¿Dónde está? Zoom. No lo veo. Stop share. Listo. Entonces, en este punto, sí quisiera pues darle la palabra a la doctora Alicia Cáceres, y nos puede dar una información sobre el tipo de trabajo, rasgos funcionales y su aplicabilidad a restauración de sus trabajos allá en Venezuela. Ok, buenas tardes a todos. El trabajo, particularmente nosotros, el equipo de investigación nuestro, trabaja es con microorganismos del suelo en los procesos de restauración.
Es decir, nosotros cuando entramos, les quería compartir con ustedes una, ya va, déjenme compartir, ya, disculpen porque ya, ya me perdí. Quería compartir. Bueno, no importa. En todo caso, nosotros, ¿por qué trabajamos con los microorganismos del suelo? Porque todas las especies asociadas a los bosques, porque nosotros trabajamos en bosques secos, bosque seco tropical, bosques deciduos, bosques húmedos y, bueno, más que todos esos tres tipos de bosques, bosque nublado, hemos trabajado en todo lo que tiene que ver con los procesos de restauración. Pero para ello necesitamos saber el tipo de asociación desde el punto de vista microbiológico que estas especies arbóreas que vamos a utilizar, que por lo general son especies arbóreas de rápido crecimiento para poder retomar los espacios rápidamente, están asociadas a microorganismos. Estos microorganismos son aislados y son estudiados no solamente desde el punto de vista de biomasa microbiana, abundancia de bacterias, abundancia de hongos, sino también de micorrizas, porque las micorrizas están asociadas al 90% de las especies que se trabajan en los bosques. En los bosques, todas las especies están asociadas a las micorrizas. Por ello, nosotros entonces aislamos los microorganismos de allí, nativos, para probar cómo afectan el crecimiento. Y no solamente cómo afectan el crecimiento, sino que muchas de las investigaciones van enfocadas a medir todo lo que tiene que ver con crecimiento, tasa de fotosíntesis, relaciones hídricas. La parte hídrica, sobre todo en bosques secos. Yo quería enseñarles, trabajamos también con una especie que es una especie en extinción, que está como considerada en extinción, y pudimos aislar los microorganismos asociados a ella y las inoculamos. Hacemos como bioinsumos, sí, exacto, los bioinsumos para inocularlas y saber cuál es su respuesta de crecimiento. Y ahí es donde voy a compartir, vamos a ver si lo puedo hacer. Ahí les estoy enseñando esta especie que es una especie que está en extinción. Esta es una especie control y esta es una especie inoculada con micorrizas. Micorrizas y otros microorganismos, porque recuerden que las micorrizas no están solas, tenemos una serie de microorganismos en el suelo que trabajan en sinergia para poder hacer toda la parte de descomposición de materia orgánica, solubilización de fósforo, incorporación de nitrógeno y de fósforo por parte de las micorrizas. En este caso, esta es el nogal, se llama el nogal de Caracas. Perdonen que ahorita se me olvidó el nombre. Y quiero también enseñarles esta otra diapositiva donde fue hecha en un bosque seco tropical, xerófito más que todo, y esta zona fue la que nos entregaron para que restauráramos. Como ustedes pueden ver, nosotros allí empezamos a hacer todos los estudios de la microbiología del suelo y hicimos también los estudios en la sucesión, es decir, desde que comienza la extracción de arena hasta cómo va la sucesión en el tiempo, para poder de allí saber cuáles son las especies que colonizan y cuáles son los microorganismos asociados a ellos. Después de que nosotros utilizamos esta zona con una leguminosa, que es muy importante porque estos son bosques donde las leguminosas predominan, decidimos, primero por la cantidad de semillas que producía, que podíamos utilizarla en esta zona para poder restaurar. De hecho, fíjense, esa misma zona, después de 3, 4 años, no solamente hubo una recuperación bastante evidente de la zona deforestada del bosque, sino que también hubo mucho reclutamiento de otras especies cercanas al bosque. Por lo tanto, y todo esto es utilizando lo que les había dicho, todo el estudio microbiológico. Después de 10 años volvimos a hacer un estudio de la microbiología del suelo para poder comparar con cómo se recuperaba el suelo desde el punto de vista microbiológico y obtuvimos resultados bastante interesantes, ya que sí hay
no solamente eso, sino que hay una redundancia de, de funciones por parte de los microorganismos. Los que desaparecen en algún sitio tienen una redundancia con otros microorganismos que descomponen esa materia orgánica que es tan importante para la incorporación de nutrientes a las plantas. Déjenme ver cómo quito yo esto. Ahora no sé cómo quitar. Debe haber en el menú abajo algo Sí, que ya diga voy. parar. Ajá, Sí, como ya. parar. ¿Cómo parar esto? Ok, el menú de abajo. Oye, no encuentro pararlo, me disculpan. Ok, ya. Ya no lo ve, ¿no? Ya sé que lo pude borrar. El Jungland, sí, el Jungland venezuelense, gracias, porque se me olvidó. Pero básicamente todos los estudios de restauración que nosotros hemos realizado ha sido a partir del estudio de los microorganismos asociados a las plantas que utilizamos para esa restauración. Ahorita mismo hay un proyecto de manejo forestal en la zona sur de Venezuela, donde el manejo forestal naturalmente impacta los bosques por el sacado de las maderas y se está utilizando los estudios de sucesión asistida, sucesión natural y siembra de otras especies propias de ese mismo bosque con las comunidades indígenas. Y se han logrado resultados realmente importantes e interesantes, sobre todo en cuanto al reconocimiento de la microbiota que hay en esos suelos, porque hasta ahora el 1% de la microbiota en el mundo es lo que se conoce. Todavía hay mucho que conocer y todavía cualquier cosa que hagamos en toda la parte de microbiota, estoy hablando de micorrizas, de hecho encontramos 4 especies nuevas de micorrizas, de solubilizadoras de fósforo, hongo filamentoso, es nuevo para la ciencia. No sé, Roberto, profesor, si está conforme con lo que acabo de decir o alguna pregunta. Yo, por supuesto que sí. Sí, muy interesante porque la perspectiva microbiológica, especialmente a nivel de suelo, ¿verdad? Es importantísima en restauración. En términos metodológicos del encuentro, lo que vamos a hacer es que la gente reserve sus preguntas para después de que los 3 invitados terminen. Y entonces, por favor, vayan guardando sus preguntas para cada uno de ellos 3 y vamos a proceder con la presentación oral de Fiorella. ¿Te parece, Fiorella? ¿Está bien, doña Alicia? Tengo varias preguntas también Sí, para no, ella. perfecto, no hay problema. Ok. Bueno, buenos días a todas y todos. Un gusto y un honor estar por acá. A veces me siento asustada en espacios de ecofisiología porque no soy ecofisióloga, aunque tuve una escuela de ecofisiología bastante buena, por dicha, conjunto al profe Roberto e incluso con Germán y otros que he tenido la oportunidad de trabajar, pero sí me considero restauradora. Y he estado trabajando sobre todo como en procesos activos de restauración participativa con comunidades. De ahí un poco como que dentro de las preguntas que he estado manejando, primero como los principales retos, ¿verdad? Como después de implementar la restauración terrestre, sobre todo en cuanto a árboles, que bueno, todo el mundo ama sembrar árboles, ¿verdad? Eh, pero darles mantenimiento y darles monitoreo y sobre todo asumir si esos procesos de restauración necesitan cambios o no, no se hace, porque de hecho la mayoría de intervenciones todavía lamentablemente se hacen desde el enfoque de reforestación y no tal vez siguiendo una línea de restauración donde hayan como objetivos claros, evaluadores y demás. Por ahí he estado, o tuve la oportunidad de desarrollar mi tesis en el proyecto Islas en el sur de Costa Rica, en conjunto con la profesora Karen Hall, el profesor Zach Sahawi de la Universidad de California, Santa Cruz, bueno, la profe Karen, y el profe Roberto también, en donde estamos comparando en este proyecto que tiene diferentes tratamientos de regeneración forestal, cómo la estructura puede tal vez medirse
y también si esto de alguna forma se ve reflejado en la composición, riqueza de aves insectívoras, al ser un grupo funcional, especialmente como relacionado como a los cambios arquitectónicos de vegetación. Entonces, pues para esto, creo que uno de los mayores retos que se tiene en cuanto a rasgos funcionales, a la hora de ya aplicarlos, como dice el profe Roberto, hay algunos que son como más utilizados, como la sobrevivencia, la altura, el diámetro de copa, cosas así, pero aún así tampoco es que son súper utilizados en la práctica. Creo que tal vez la sobrevivencia es como el que se le da más seguimiento, y hay otros que también como que no se logran medir. Y ya en la realidad como de los procesos de restauración en Latinoamérica, que muchos realmente son gestionados como a escalas más pequeñas o incluso como por comunidades o demás, como que algunos seguimientos de rasgos funcionales se vuelven un poco difíciles. Entonces, pues estábamos probando una metodología con imágenes fotográficas para obtener como características de área foliar, también como algunos indicadores en cuanto al desorden de los elementos que hay en un paisaje restaurado. eh, y pues han sido bastante interesantes los resultados, tal vez no tan contundentes como se hubiera esperado, pero también muy relacionado a algunos de las barreras de sucesión que tenemos también como principales retos, al menos en los bosques tropicales, húmedos, que son mucho respecto a especies invasoras como los pastos especializados para ganadería y también bueno, la tala selectiva y demás, ¿verdad? Como en cuanto a búsquedas de referencia y como cómo les damos seguimiento a esto. Aún así, pues definitivamente como que todo, digamos, como que los resultados que se puedan tener en cuanto a qué es un rasgo funcional, digamos, útil para medir nuestros procesos de restauración, va como totalmente ligado a los objetivos que tenemos como dentro de la restauración. Entonces, por ejemplo, los resultados positivos en cuanto tal vez área foliar en plantaciones y bosques, pues puede ser como un rasgo que pueda funcionar bastante bien para, no sé, si nos interesa como ver un dosel cerrado muy pronto em, o tenemos la necesidad de resguardar los suelos de erosión. Pero tal vez si pensamos un poco más como en la comunidad de aves, que tal vez pueda ser mucho más rica en un proceso como nucleación aplicada que en un proceso de plantación, pues aunque no tenga ese cierre de dosel que se tiene en otro tipo de sistemas de regeneración forestal, entonces pues tal vez si nuestra idea es como recuperar ese grupo funcional, tal vez no sea como la mejor decisión. Bueno, también soy parte de un colectivo de restauración ecológica que se llama Guarumo acá en Costa Rica, donde estamos trabajando el tema de restauración ecológica participativa y educación basada en restauración, donde lo que hemos estado buscando es dar herramientas a las personas que llevan procesos de rehabilitación ambiental para que lo hagan desde la restauración ecológica. El año pasado estuvimos trabajando como en una primera etapa donde se les dieron a las personas como los lineamientos, elementos básicos para que pudieran ellos y ellas construir planes de restauración ecológica y empezar a implementarlos. Con esto también buscamos como recuperar mucho de los saberes que ellas y ellos manejan, también mucho como de los comportamientos que tal vez hayan podido ver algunas especies o incluso algunos individuos en cuanto a la reforestación. Y este año estamos trabajando en dar herramientas para el monitoreo de la restauración ecológica. Y uno de los componentes que elegimos para dar seguimiento fueron los rasgos funcionales. Claro, estamos buscando como rasgos que logren ser como replicables y entendibles por personas que tal vez no tengan como una formación técnica en ambiente. Y este año pues vamos a estar probando en nuestros diferentes procesos de restauración cómo nos va implementando ese seguimiento a esos rasgos y si nos puede dar información sobre cómo le va a esos procesos que empezamos el año pasado. Entre los rasgos que estamos midiendo y que pensamos que pueden ser muy útiles, nos guiamos más que nada como
por también los que nos pueden dar información sobre las barreras de sucesión que hemos encontrado, porque realmente se vuelve una competencia en la práctica de superar esas barreras y encontrar las especies y los individuos más óptimos para superarlas. Por ejemplo, como el diámetro de copa puede ser como especialmente útil porque el reto más grande que tenemos es el pasto, estos pastos africanos que se introdujeron, el porcentaje también de herbivoría y cómo, por ejemplo, algunos árboles los logran resistir mejor que otros y algunos individuos incluso lo logran resistir mejor que otros. Y bueno, la sobrevivencia, ¿verdad? Creo que también como un punto tan importante de abarcar en cuanto a rasgos funcionales y que se vuelve como algo problemático acá en Costa Rica, es un país tan pequeño, es, pues bueno, ahora creo que hay mucha gente educada en el uso de especies nativas, pero hay especies que se comparten entre ecosistemas muy diferentes y que los rasgos como genéticos que comparten son muy diferentes. Sin embargo, lamentablemente, pues se están utilizando en la práctica árboles, no sé, de bosque seco en bosque tropical muy húmedo. Y es ahí entonces necesario y que creo que, digamos, uno de los aportes que los rasgos funcionales pueden hacer del seguimiento de la restauración es también como realzar esa importancia de utilizar especies nativas locales para que puedan, pues puedan ser más resistentes a ciertos eventos y a ciertas características propias del ecosistema y también a características y fenómenos nuevos que están pasando en cuanto a cambio climático. Entonces, pues mi aporte un poco a la mesa son un poco más de preguntas que respuestas, eh, pero, pero bueno, espero también un poco poder aportarles desde la parte tal vez de los retos que tenemos un poco en la práctica para aplicar los rasgos funcionales, ¿verdad? A lo que es el monitoreo, aunque también deberían de estar desde el planteamiento de un proceso de restauración. Por dicha, pues el trabajo de muchas y muchos acá en cuanto a los estudios que se hacen, como los que menciona la profe también, ¿verdad? En cuanto a microbiología del suelo y demás, pues aportan muchísima información para poder hacer esos planes un poco más basados en ciencia y un poco más esperando que sean más eficientes en el tiempo. Muchas gracias, Fiorella. Una perspectiva más, bastante aplicada y en condiciones de ambientes, hacia la comunidad. Empezamos con el doctor Vargas, Herman, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, buenos días. Mi nombre es Germán Vargas y yo soy ecofisiólogo. He trabajado mucho con rasgos fisiológicos asociados a la tolerancia a la sequía y también rasgos fotosintéticos. Y yo quería empezar mi parte enseñando los dos artículos que apenas Roberto me mandó la invitación hace como 2 meses. Me puse a estudiar sobre el tema un poquito porque a pesar de que he trabajado en algunos proyectos de restauración o he trabajado con personas que están haciendo investigación en restauración, eh, siempre existe como esa desconexión en lo que se hace en la práctica y en lo que dice, digamos, la literatura que uno debe hacer en cuanto a integrar la fisiología, que es el tipo de rasgo con el que yo trabajo con los proyectos de restauración. Y si uno lee estos artículos, a pesar de que uno es del 2000, creo que uno es del 2001 o 2003, por ahí, 2008, y el otro es del 2021, eh, uno lo primero que ve es que sí, la fisiología puede ser muy útil, puede ayudar a optimizar los procesos de restauración, escogerse de especies, monitoreo de mortalidad y el progreso de la sucesión. Pero llevarlo, uno cuando lee esto me dice, pero ¿cómo uno lo lleva a la práctica en una zona rural en Latinoamérica, donde las personas que van a estar en el proceso de restauración no tienen, como lo dijo Fiorella, el conocimiento técnico para estar llevando a cabo estas mediciones? Entonces, eso es algo que hay que tener mucho en cuenta a la hora de sugerir rasgos, porque a pesar de que suena muy bonito en estos artículos, ya al nivel de práctica,
se vuelve muy difícil si uno no tiene el monitoreo, digamos, acompañándolo con entrenamiento, ya sea a las personas que están en el campo o con algún equipo de investigación, como el de la profesora Alicia, que está constantemente monitoreando el progreso de los proyectos de restauración en los que han estado trabajando. Entonces yo quería iniciar con eso. Después, tengo una pequeña presentación que prometo no tomar mucho tiempo. Y a todo, me imagino que muchas personas aquí en este foro están interesadas en cómo pasar de esta imagen de la izquierda a la imagen de la derecha. Esto es en el bosque tropical seco de Guanacaste, en Costa Rica. Y estos son dos parches de bosques. De hecho, esta foto de la izquierda la tomé en un parche degradado que tiene suelos que se están recuperando de plantaciones de arroz, o que no se han recuperado, yo podría decir, a un bosque que está justo al lado, que es lo que se ve con área de bosque en esta foto de la izquierda, que es un parche que no fue utilizado para la siembra de arroz. Y este fue uno de los proyectos de restauración que yo tuve la oportunidad de trabajar, donde estos suelos donde se sembraba arroz son muy arcillosos, se les llama vertisoles, o en Guanacaste le dicen sonsocuite. Es un suelo que al tener tanta arcilla se estiran y se encogen dependiendo de la cantidad de agua que tengan en el suelo, y eso representa mucho estrés mecánico para las plantas a la hora de establecer principalmente el estado de plántulas. En este proyecto lo que se hizo fue, primero se hizo un ensayo de restauración en el que se probó con muchas especies, las más comunes de la zona. Se probó su sobrevivencia luego de una época lluviosa, una época de crecimiento, y se relaciona esa sobrevivencia a rasgos funcionales. En este caso eran rasgos de todo tipo, pero que representarán a las plantas en el espectro de adquisitivo versus conservadores de recursos a la hora de crecer. Y así se escogieron las especies que se sembraron al final en el proyecto grande, que son estas con las que estoy en esa foto trabajando. Eh, Algo que yo aprendí en Guanacaste sobre proyectos de restauración, en Guanacaste se han hecho muchos tipos de experimentos de restauración, se han utilizado especies exóticas de crecimiento rápido para generar sombra. Eso se ha utilizado más que todo en la zona montañosa, con melina. Ahorita se están utilizando especies que produzcan frutos, y por eso puse la foto del monito, porque esto viene a lo que mencionó Fiorella, que hay que tener en cuenta mucho los objetivos de la restauración para sugerir los rasgos que uno quiera eh, utilizar para guiar esa restauración. Y aquí pongo la foto del mono cara blanca porque en ese proyecto que se están utilizando especies de frutos que sean dispersados por animales para generar corredores de este tipo de especies en que conecten dos áreas boscosas en la zona de Guanacaste. Estos se siembran al lado de carreteras donde las especies están cruzando, y la idea es que esos árboles crezcan y después produzcan semillas que los mismos animales dispersen. Y ya para terminar, yo voy a hablar un poquito sobre los rasgos que yo he estado trabajando últimamente, que son los rasgos asociados a la tolerancia al estrés. Y aquí pongo gráficos de 3 proyectos en los que he estado trabajando y que quiero sugerir cómo se pueden utilizar. Primero que todo, yo siento que el rol de las personas con conocimiento técnico de trabajar en proyectos de restauración está relacionado con uno poder asociar el conocimiento o los saberes de las personas en campo con esto, con la literatura, con proyectos de monitoreo, donde por ejemplo, en el de la izquierda, que es un mapa de correlaciones, se puede ver cómo la mortalidad del 2015 durante un fenómeno del niño se relaciona con diferentes rasgos funcionales, y eso está a nivel de especie. Y poder ligar eso con la información en campo de las personas, yo creo que es algo que nosotros, para la escogencia de especies, o porque muchas veces en Guanacaste tuve la oportunidad de apreciar de que las especies que se escogen para restauración no son las de los rasgos, sino son las que mejor germinan y más fácil germinan para producir plántulas. Entonces, al final de cuentas, es poder ligar esas dos cosas, unir esos dos mundos que usualmente no se hablan o no se comunican,
Otra cosa que no se ha mencionado aquí que yo quería proponer es que podemos utilizar la distribución de especies como indicador asociado a ciertos rasgos funcionales. Y es que no para todas las especies existe en la literatura un rasgo, o tal vez no se nos es fácil medir, pero lo que sí tenemos en acceso gratuito a información son dónde están esas especies y a qué clima se relacionan. Entonces, y eso está relacionado con, por ejemplo, en ese estudio que yo hice sobre a la tolerancia a la sequía. Y últimamente he estado trabajando con modelos de simulación ecológica y he aprendido que en proyectos de producción forestal se utilizan algunos de estos modelos para determinar el manejo de las plantaciones forestales. Y yo lo que quiero proponer es que utilizando rasgos fisiológicos uno puede eh, utilizar estos modelos para determinar el efecto qué sé yo, que tiene el manejo que le damos a la plantación o al proyecto de restauración sobre la fisiología de las especies, la productividad del bosque, el crecimiento, la generación de área foliar y así sucesivamente. Dependiendo del modelo de simulación se puede utilizar. Y esto ha sido muy utilizado en ingeniería forestal, como les dije, en producción forestal, pero yo lo que quiero decir es que ¿por qué no podemos utilizarlo en proyectos de restauración que nos ayuden a optimizar recursos que van a ser empleados en el manejo? Podemos optimizarlos si comunicamos los resultados del modelo con ese manejo. Y ya con eso voy a terminar. Excelente. Ok, bueno, ya nos quedan nada más 15 minutos, pero Elaine, podemos pasar un poquito más de una hora, ¿verdad? No hay problema. Si la gente se va, pues se va. Em, Entramos ahora en un periodo de preguntas. Compañero Germán y Fiorella mencionaron específicamente algunos rasgos de utilidad, todavía no exactamente cómo se utilizan. Y la profesora Alicia Cáceres nos mencionó las técnicas utilizadas, pero no recuerdo exactamente qué rasgos son los que miden en la vegetación para determinar la respuesta al éxito del proceso de inoculación o lo que estén haciendo con la parte del suelo. Entonces, mis preguntas para los tres es un resumen rápido sobre cuáles son los rasgos, atributos medidos para sus estudios. Bueno, ya específicamente los presentaron, pero los que ya los presentaron como Germán detalladamente, podría ser que cuáles serían los mejores candidatos para su uso y en qué etapa del proceso de restauración. ¿Ok? Adelante. ¿Comienzo yo? Sí, por favor. Bueno, mire, de los rasgos que uno utiliza para medir realmente si es efectivo los procesos de inoculación o de uso de diferentes microorganismos, lo primero, toda esta parte comienza en un vivero. Se comienza en un vivero para hacer el trasplante a campo. Una vez en el vivero, uno tiene que medir la altura, número de hojas, y si en el momento tiene los equipos para medir todo lo que tiene que ver con fotosíntesis o relaciones hídricas, eso se realiza. Eso no es siempre porque no siempre tenemos los equipos, pero para nosotros es muy importante la altura. Una vez teniendo una planta que tenga una altura o con un número de hojas bastante superior al control, porque tenemos un control o tenemos diferentes tratamientos, estas son llevadas al campo y en el campo se hace el seguimiento de la sobrevivencia de las especies. Y esto entonces nos indica el éxito o no de ese tipo de tratamientos con microorganismos. No solamente es hay algo muy importante, creo que lo mencionó Fiorella, que siempre utilizamos especies nativas, nunca colocamos especies introducidas, porque las especies nativas, tal como ya lo dijo, están adaptadas a esas condiciones y están adaptadas a esos microorganismos que nosotros estamos utilizando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En varios de los proyectos de restauración, con las comunidades, nosotros establecimos viveros y ellos mismos recogían sus plantas, sus semillas. Ellos saben cómo germinan, estoy hablando de comunidades indígenas. Ellos saben cómo germinan, ellos saben cómo tienen que recogerlas para que puedan estar en un vivero y los enseñamos precisamente a recuperar zonas degradadas. Los enseñamos a preparar
esos inóculos de micorrizas y de microorganismos. Y ellos mismos, bueno, con los conocimientos, realmente mostraron un gran entusiasmo por realizar esta etapa de restauración. Y ellos son los que van controlando y monitoreando y nos van indicando cómo va la recuperación. Pero es como crear en esas sociedades, en esas comunidades, esas ganas de ver que ellos van a restaurar sus bosques, porque ellos viven desde el bosque. Y entonces las características básicamente son esas, que es la sobrevivencia. Si hay alta sobrevivencia, ha sido un éxito nuestro trabajo. De hecho, el que enseñé donde estaba la pisidia, la leguminosa, la sobrevivencia fue altísima y tomamos y seleccionamos especies que produzcan un gran número de semillas y no solamente eso, sino que tengan una alta germinación para asegurarnos y que sea propia de esos bosques en el sentido de su etapa sucesional. No es que vamos a meter una de la sucesión tardía en la sucesión temprana, ¿no? Que vaya de pionera a más avanzado y así vamos recuperando los bosques. Eso es, bueno, no sé si quedó bien la respuesta, no sé si los complací. No, correcto. Eso exactamente era exactamente eso lo que necesitamos saber. ¿Cómo se pasa de esa investigación básica en microbiología de suelos y en ecología microbiana a Sí, la es ecología práctica? microbiana. Correcto, sí. Básicamente es ecología microbiana, porque si no Correcto. están los organismos asociados a las plantas no creo que logren ser efectivas en la restauración. Hay que estudiar esa parte del suelo, hay que estudiarla muy bien. Bien, muchas gracias. Fiorella. Sí, en cuanto, digamos, lo que he estado trabajando, bueno, les contaba que lo medíamos, al menos en el experimento este de la zona sur de Costa Rica, lo trabajábamos midiéndolo con imágenes planas y teníamos 4 métricas, una era como cobertura, un pseudolay, le digo yo, porque realmente no era área foliar, sino era más como área vegetal, porque como era con fotografías, pues no se separaba totalmente como lo que eran solo hojas de lo que era, por ejemplo, troncos o demás, ¿verdad? También tenía otros 2 índices, que se llaman isotropía y MIC, o, y bueno, estos 2 que me hablaban un poco más como el orden de los elementos en la foto, creo que no fueron como tan intuitivos. Entonces, pensándolo como ya a gran escala o tal vez o como en una escala que lo tienen que aplicar personas como sin mucho, como tal vez entrenamiento, puede ser un poco más difícil de leer. Entonces, al menos yo, en mi experiencia, que tal vez acá alguna persona me pueda compartir algo diferente, pero los que son un poco de arquitectura y de estructura, me ha costado un poco que no sean tal vez como el reclutamiento o como la composición o por ejemplo incluso la sobrevivencia, que me puede hablar un poco como de las características estructurales del acomodo de esos árboles o otros elementos que están en el sistema, pero suele ser un poco difícil de medir en la práctica o de cuantificar los rasgos como estructurales. Digamos, tal vez los rasgos estructurales, no todos son difíciles de cuantificar, porque eso tiene varios que sí son más fáciles y están dentro de lo que hablábamos, o arquitectónicos, porque la altura y demás, pues entra ahí, también el diámetro, pero tal vez como algunos más visuales que nos pueden dar mucha información, creo que son un poco difíciles. Ahora, la cobertura es algo simple, muy fácil y que es muy informativo, también como que se relaciona mucho con otros grupos funcionales, al menos con las aves se relacionó muchísimo. Y también esto, como el área vegetal, ¿verdad? Que también nos da mucha información. En esta otra etapa que estamos trabajando y que la está también liderando mi compañera Alejandra Pérez, para darle como a la gente cosas que medir en cuanto a los rasgos funcionales, se eligieron, ya les digo, la altura, el diámetro, el área de copa, la altura de la primera rama viva,
que ese también un poco sobre estructura, ¿verdad? O arquitectura de los individuos, el área foliar, el área foliar específica, el porcentaje de herbivoría, el porcentaje de enfermedad y caracterización de las enfermedades, que pues al menos como que creemos que son más aplicables al contexto de las fincas que tenemos estos en el norte de Costa Rica, en Sarapiquí. Entonces, pues esos son los que estamos trabajando por ahora. Ujú. Listo. Ok. Y Germán, de ese montón de rasgos fisiológicos, candidatos estrella. Sí, bueno, el proyecto que yo trabajé con Leland, que era el que estaba liderando el proyecto de restauración, lo primero que se hizo fue un ensayo de las especies, como traté de decir rápidamente, y en ese ensayo se relacionó la sobrevivencia y el crecimiento con rasgos fisiológicos que medimos, y medimos un montón de rasgos. El rasgo que mejor explicó la sobrevivencia y el crecimiento fue el cambio en el uso del agua, en la eficiencia del uso del agua, de cuando las plantas estaban en vivero a cuando ya estaban en el ensayo en los suelos estos vertisoles. Entonces, las plantas que mejor ajustaron su eficiencia del uso de agua fueron las que mejor sobrevivieron y las que más rápido crecieron. Y en base a eso se utilizó esa eficiencia del uso del agua, la medimos con isótopos de carbono. Se utilizó como el rasgo indicativo junto a otros rasgos de hidráulica, más que todo, y de tolerancia a la sequía y también de estructura radical, para escoger las especies que al final se sembraron en las 6 hectáreas de restauración que tenía ese proyecto. El problema de esto es, yo digo que la dificultad tal vez sería poder tener acceso a este tipo de mediciones, porque no en todo lado se tiene acceso a medir isótopos de carbono o medir rasgos de hidráulica. Em, pero si uno tiene una idea cómo esos rasgos se relacionan a otros rasgos más fáciles de medir, entonces eso facilita la toma de decisiones en qué tipo de rasgos uno puede utilizar. Eh, pero al final de cuentas, lo que he aprendido de este proyecto y de otros en Guanacaste es que mucho de lo que se utiliza en campo es la sobrevivencia, porque la sobrevivencia es un indicador directo de cómo va la planta responder al ambiente en el que se va a crecer, y la sobrevivencia porque inicialmente usted tiene la viverización y después el traslado a condiciones de campo, esa sobrevivencia ahí es lo que va a determinar muchas veces el éxito del proyecto. Entonces, y eso se puede realizar antes de realizar la restauración a escala más grande. Ok, muchas gracias, Germán. Vamos a entrar para no atrasarnos más con el tiempo. Yo sí quisiera la participación, bueno, todos queremos la participación del público. Voy a conceder que levanten la mano, por favor. A Elaine, si me ayuda con eso, para empezar con las preguntas. Indican a qué persona o si es una pregunta general. Adelante. Chévere, aquí, no sé si Diana, ¿quieres empezar tú? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto, la verdad es que estoy muy contenta de que se haya hecho esta mesa redonda. Creo que Perdona, ¿de era dónde muy eres? necesaria. ¿De dónde vienes? ¿De dónde Soy de estás? México, Ok. soy postdoc en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CIMBESTAB, bueno, CIMBESTAB en Mérida. Y bueno, yo trabajo con restauración ecológica de manglar. Precisamente me formé como ecofisióloga en manglar. Y bueno, ya llevamos 3, casi 4 años trabajando con restauración ecológica en manglar. Y la verdad es que, bueno, de por sí el manglar es un reto. Y realmente quiero destacar lo que estaban diciendo sobre la facilidad para la medición en campo, sobre lo que mencionaba Fiorella, sobre la inclusión de las comunidades. Nosotros trabajamos de cerca, la restauración prácticamente la hacen las comunidades, entonces los indicadores que realmente se ocupan son estructurales, son morfológicos, como la altura, el diámetro, la supervivencia, la densidad. Sin embargo, bueno, yo entré como fisióloga y hacía falta allí ciertas mediciones más, ¿no? O sea, que dejaban corto solamente con estas mediciones.
Entonces, bueno, justamente por ahí está mi estudiante de licenciatura, que estamos trabajando con medición de algunos atributos que son eficiencia fotosintética, estamos midiendo inclinación de las hojas, estamos midiendo área foliar en campo para, a través de fotografías, nos llevamos una escala y tomamos la foto en campo para que no sean destructivas, y lo que estamos buscando es precisamente obtener indicadores morfofisiológicos de fácil medición que la misma comunidad pueda hacer, porque yo creo que uno de los retos de la restauración, de hecho, es que no hay monitoreo. Generalmente se hace la restauración y se queda allí, ¿no? Van y llevan las plantitas y luego ya no hay un seguimiento. Entonces yo creo que es como en general de la restauración nos encontramos con eso, y además pues que no se miden esos rasgos fisiológicos. Realmente yo también me he puesto a hacer una revisión y hay como que un vacío cuando llevamos estos experimentos puntuales de cómo están funcionando al campo, a cómo podemos aplicarlos. Entonces, definitivamente es todo un reto. Me da mucho gusto que se pueda abrir este espacio para hablarlo. Lo considero muy importante, y sobre todo también esta apertura para que podamos hacer que estas mediciones sean de fácil medición. Inclusive uno como investigador, pues no siempre podemos tener el acceso a todos los equipos, podemos hacerlo a través de colaboraciones, pero pues no siempre se tiene, ¿no? Entonces, esta búsqueda de indicadores que puedan ser proxies precisamente de estos atributos funcionales es muy importante. Y bueno, también, bueno, esto era un poco para presentarme y para decir que estoy contenta de que podamos por fin incidir y poder avanzar en esta área de la fisiología vegetal, que creo que es muy pertinente. Y pues también tengo una pregunta para Germán, porque hablabas de los modelos y la verdad es que es algo que me llama mucho la atención. Desconozco de los modelos y quería preguntarte qué tan robustos, qué tantos datos necesitas para hacer modelaciones. Sí, bueno, depende del modelo y depende de los datos que le des. Usualmente el modelo usarlo en un manglar sería algo súper bonito porque creo que no se ha probado ningún modelo mecanístico en un manglar, pero usualmente los datos que se ocupan son los parámetros que le dan las condiciones iniciales al modelo, y esos datos son datos, rasgos funcionales de las especies, que uno, qué sé yo, que se ocupa el área foliar específica, la altura en campo, el área basal por área de terreno, la tolerancia a la sequía medida por vulnerabilidad a embolismo y así sucesivamente. Son ciertos rasgos que se utilizan, y después el modelo, puedes utilizar hay muchos diferentes tipos de modelo para simular diferentes cosas. El que yo mostré ahí era un modelo que simula potenciales hídricos en campo, que el cual el monitoreo que lo acompañaría es para ver si el modelo está funcionando bien o está bien informado con los datos que le diste inicialmente, es nada más medir potenciales hídricos en campo, ya sea en la madrugada y al mediodía. Entonces, y con eso puedes comprobar que el modelo está funcionando bien. Pero hay modelos que predicen área foliar específica, área foliar, perdón, o que predicen crecimiento, o que predicen otra productividad del proyecto de restauración, y esos van a ocupar diferentes rasgos, y obviamente el monitoreo va enfocado a la variable que el modelo te va a producir, que en este caso sería si estás si estás usando un modelo que lo que predice es el índice de área foliar, entonces medir índice de área foliar en campo para ver si el modelo está representando bien las condiciones a esa escala, a la escala de las mediciones, y ya lo puedes utilizar, ya si te da resultados de que el modelo es preciso, lo puedes expandir con esos mismos rasgos para predecir cómo sería el proyecto en otras áreas que tal vez no tengas acceso a las mediciones, ya sea porque el terreno es muy difícil o lo que sea. Pero sí, modelos hay muchos, y eso es algo que a mí me gustaría eventualmente que se siga discutiendo, porque he visto la funcionalidad en proyectos de producción forestal en la zona de Oregon, y cómo ellos deciden el manejo, en este caso son plantaciones de un tipo de conífera, pero cómo deciden el manejo de la plantación en base a lo que el modelo les dice. Y eso para mí ha sido muy interesante porque está la academia corriendo los modelos,
y después la gente en campo decidiendo el manejo de la plantación en base a lo que el modelo le informa y así sucesivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por su pregunta. Creo que en el orden de que tengo en la pantalla aquí sigue Gerardo. Bueno, muchas gracias. Se presenta, Gerardo. Sí, claro. Gracias, Roberto y Elenis, por abrir estos espacios en Red Lab. Mi nombre es Gerardo Ábalos. Yo soy profesor en la Escuela de Biología, ecofisiólogo, interesado en biología UCR en Costa Rica, interesado en palmas. Entonces, me interesan mucho los caracteres funcionales y algo que me llama la atención es que todavía, en mi opinión, falta mucho que hacer a nivel básico para aplicar el conocimiento ecofisiológico, digamos, de una manera más generalizada en la parte de restauración. Algo que es importante es tener claro cuál es el objetivo de la restauración, ¿verdad? Eso es algo fundamental. Y me llama mucho la atención, bueno, Alicia, Germán, Fiorella, creo que Roberto también lo mencionó, que la idea es ver el éxito de restauración en términos de sobrevivencia, pero también eso se refleja en términos de secuestro de carbono. Entonces, para nosotros ecofisiólogos es muy entretenido medir muchos caracteres funcionales, pero para las personas en el campo que ya aplican el proyecto, ¿verdad? A nivel de restauración, hay que pensar en caracteres que sean de fácil medición y que no sean así, que no requieran, obviamente, pues una instrumentación, entrenamiento muy refinado. Entonces hay que buscar caracteres que integren, digamos, la fisiología de la planta y que estén relacionados con el secuestro de carbono, ¿verdad? Dentro de uno de esos caracteres, dentro del espectro de economía foliar, que por ahí lo mencionó Germán Vargas, está el peso foliar específico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se relaciona eso con, que es una de las áreas que yo exploro, con el secuestro de carbono a nivel de todo un individuo? Pero también no hay que reinventar la rueda, ya hay modelos alométricos, ¿verdad? Para medir lo que es la producción de biomasa a través del tiempo. Pero sí quisiera apuntar un aspecto ahí y ver qué ustedes opinan, porque muchos de estos modelos son muy estáticos, ¿verdad? Y algunos de los caracteres funcionales también, ¿verdad? Y a veces asociamos, por ejemplo, el peso foliar específico, lo asociamos con una especie y tenemos un valor promedio tomado bajo condiciones, digamos, ideales de crecimiento. Y este valor cambia a través del tiempo y así otros caracteres que pueden integrar mejor, digamos, la capacidad de secuestro de carbono de una especie, que cambian con la edad de la planta. Entonces yo creo que ahí sí es un hueco, ¿verdad? Que falta mucho, ¿verdad? De investigar, porque hay una relación no solamente con la edad, sino también con el tamaño. Entonces no es un valor, digamos, promedio estático. Entonces me gustaría ver qué ustedes opinan, y es una pregunta que hizo Roberto. ¿Cuáles son los caracteres estrella que tienen estas características que pueden ser medidos de una manera fácil, ¿verdad? Que son mediciones usualmente morfológicas y que además se integran la variación ontogenética. Entonces, bueno, pongo eso sobre la mesa y muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Estos espacios son urgentemente necesarios. Muchas gracias. Gracias, Gerardo, por tu intervención. Fiorella, ¿usted tiene levantada la mano? Sí, pero era para otra cosa, pero luego Ok, la menciono. rápidamente para comentarle algo a Gerardo, si hablamos de esa discusión, ya te voy a dar el paso, Claudia. Yo tengo un rasgo, un atributo estrella que me parece que se ha explorado muy poco, es un rasgo que combina eficiencia del uso del agua y ganancia de carbono con mediciones morfológicas muy básicas que lo puede hacer cualquier peón, digámoslo, cualquier persona con poco conocimiento técnico. Y se llama lo que llamaba Tyree el Huber Value, o la relación entre el área foliar de una ramita que cambia ontogenéticamente con su diámetro o área cinemática basal. Entonces, esta es una medición muy morfológica, muy sencilla de hacer,
y tiene implicaciones gigantescas en cómo la planta regula su pérdida de agua y su crecimiento. Y puede cambiar a través del tiempo conforme la planta va creciendo. Entonces ahí se los dejo también. Ah, Claudia. Buenas tardes. Este espacio está espectacular, estoy aprendiendo un montón y he sabido mucho del trabajo de Germán, especialmente Germán Vargas. Yo soy estudiante doctoral en la Universidad de Florida y uno de mis capítulos está enfocado en especies que tienen como estrategias generalistas versus especialistas a través de estados sucesionales. Y un rasgo que hemos encontrado que es muy útil y se relaciona con un montón de características fisiológicas es el grosor de la hoja. Entonces esto puede estar asociado como a adquisición de la luz y a temas de como almacenamiento hídrico, ¿verdad? Entonces, otra cosa que quería decir es que nosotros tratamos como de enfocar también qué tipo de rasgos medir relacionado con las características ambientales en cada estadio sucesional. Entonces, con las profesoras que estamos colaborando en Bogotá, hicimos como una caracterización de, bueno, encontramos que en la sucesión temprana entonces hay mayores temperaturas y mayor cantidad de luz que está disponible, versus en las sucesiones tardías hay como mucha más humedad y características de humedad del suelo, porque pues hay este microclima que se forma por toda la complejidad estructural del bosque. Y basado en eso, pues uno mira, bueno, tengo que incluir rasgos que son relacionados con agua, eh, y rasgos que son relacionados con luz y temperatura. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, temas de tolerancia térmica ahora se están empezando a trabajar mucho más y esto también puede estar relacionado con el grosor de la hoja. Y me parece curioso que nadie ha nombrado anatomía, como que sé que es algo que no puede ser medido fácilmente por comunidades, pero a nivel de ecofisiología nos puede dar mucha información importante. Era más como un Muchísimas gracias. comentario. No, perfecto. Muchísimas gracias. El término de anatomía es genial porque, digamos, el Hubert Value lo integra, por ejemplo, ¿verdad? En términos de área cinemática. Y ahí se meterse un poquito de morfología. Y otra cosa que sí quería, no sé si hay más comentarios, pero quería comentarle a Claudia que el grosor foliar sí puede estar muy relacionado especialmente con plantas, árboles y arbustos, pero tiene un comportamiento bien diferente si vas a trabajar con epífitas, donde la suculencia responde un poco diferente a lo que es el grosor, porque la suculencia no se debe a área foliar específica, sino a otra condición de arénquima. Entonces, los cambios térmicos, transpiración, almacén de agua, son una dinámica bien diferente a lo que ocurre en una hoja esclerófita, por ejemplo, gruesa de un árbol del dosel. Ajá. Que podría ser que tenga el mismo grosor que una epífita, una orquídea, un piper, una peperomia epífita, que tenga el mismo grosor y sea muy gruesa a una hoja muy gruesa del dosel de un ficus, por ejemplo, una cosa así. Listo. ¿Tenemos alguna otra intervención? Bueno, les agradezco preguntas que puedan hacer directamente por el chat también. Si no hay ninguna más, entonces, Fiorella, tenemos un anuncio fuera del tema para darle el pase a Leines. La profe Alicia también tiene hay un A la comentario. mano, perdón, Tengo Alicia. ¿Sí? una manito levantada. Ok, sí. No, profesora, a mí me llama la atención porque por lo general el grosor de la hoja también está asociado a la condición nutricional donde se encuentran las especies. Entonces, si eso es de esa forma, no podríamos decir, bueno, esta hoja tiene una mayor área foliar específica por tal condición, sino porque hay una condición nutricional que es muy importante y no se toma muchas veces en cuenta. Bien, bueno, eso es lo que creo que debería también tomarse en cuenta cuando uno mide ese grosor foliar, la condición nutricional donde se encuentran las especies. Claro, no, definitivamente sí, es este multiparámetro, el efecto del área foliar. Pero sí se ha visto que es muy indicativa, ¿verdad? Y asociada con área foliar específica. Ujú. Listo. Y también varía con el tiempo, ¿verdad? Con la ontogenia del Con el árbol. tiempo. Ujú. Listo, Fiorella.
Ah, Sí, bueno, Gerardo, bueno, levanta la mano. perdón. No, perdón, algo muy rápido para complementar lo que se ha discutido hasta el momento. Es importante también incluir la fisiología de otros grupos. Algo que mencionó Fiorella en su exposición es que es evidente que estamos sesgados hacia árboles y dentro de árboles hacia plántulas y cositas que podamos medir, digamos, fácilmente. Ya los adultos nos cuesta más estudiarlos. Pero si bien otros grupos no contribuyen tanto a lo que es la biomasa total de un bosque, ¿verdad? Sí cumplen roles funcionales importantes. De ahí que la perspectiva que presentó Fiorella de incluir otros grupos un poquito, digamos, alienígenas para fisiólogos de plantas como las aves. También hay que incluir mamíferos, dispersores de semillas y polinizadores, ¿verdad? También, además de las aves. Y obviamente los microorganismos del suelo. Entonces hay que mantener una visión integral, ¿verdad? Porque si queremos como objetivo de esa restauración que el bosque sea funcional, el bosque debe ser polifuncional, ¿verdad? Entonces, si eso nos da una gran cantidad de servicios ambientales asociados. Entonces, creo que es necesario en estos procesos de restauración, y es evidente, y creo que Fiorella lo mencionó, incluir a grupos con diferentes intereses, sí, obviamente las comunidades. Pero nada más por ahí, que nos falta hacer mucho, ¿verdad? En la fisiología de grupos diferentes a los de los árboles. Gracias. Listo. Bueno, yo quería hacer un Fiorella. anuncio y también quería hacer como un comentario ahí final, tal vez que me queda. Muchas gracias a todas por los comentarios y a todos, el espacio realmente muy productivo. Quería como, al menos como de mis conclusiones, ¿verdad? También como no, ahorita en el mundo de la ciencia pues vienen como tecnologías muy interesantes. También, por ejemplo, ahora con esto de los celulares inteligentes, todo el montón de cosas que uno puede hacer con el último iPhone, nada más, ¿verdad? En cuanto a estructura y demás de la vegetación. Sin embargo, ojalá como que también, como en realidad latinoamericana y la ciencia latina, sobre todo hecha en las universidades latinas, ¿verdad? Como las tecnologías simples, hechas con materiales a la mano y cosas como que todavía por ahí quedan cosas que innovar. También una invitación general como a un cambio de panorama, ¿verdad? Como a el monitoreo y restauración, que aún tenemos demasiado que hacer y creo que desde la ecofisiología vegetal es donde viene como un llamado de atención en cuanto a, miren, las plantas nos están diciendo esto, quiere decir que a lo largo del tiempo, en nuestro proceso de restauración, tienen que haber cambios, sobre todo porque muchos fondos internacionales para restauración ecológica todavía tienen como perspectiva, no sé, sembrar miles de hectáreas de bosque que ahí quedan bueno, ni siquiera son bosques, son plantaciones, y que ahí quedan a la hora y gracia de Dios. Y también la importancia de sistematizar información, por ejemplo, estos modelos que tiene Germán o demás, digamos, a nivel regional, a veces eso facilita mucho cómo encontrar información, o lo que contaba Diana de los manglares, ¿verdad? Como la importancia de sistematizar las características de ciertos rasgos, que evidentemente pues no son recetas porque los contextos varían mucho. Y también, con lo que decía un poco Gerardo, y que no hablamos mucho acá, las características reproductivas o los rasgos reproductivos, ¿verdad? Y cómo estos se pueden asociar como con la llegada de grupos funcionales claves, como lo decía Gerardo, los murciélagos, o por ejemplo los polinizadores o las aves de los diferentes gremios que hayan. Entonces eso también por ahí como que, y que creo que en producción de vegetal, como que hay características que se tienen más definidas y que se pueden igual utilizar siendo muy informativas para entender, por ejemplo, la fructificación de ciertas palmas que atraen un montón de dispersadores y de reclutamiento. Bueno, y la invitación era que tenemos el 6, el 7 y 8 de diciembre de este año el segundo encuentro de restauración ecológica de Costa Rica. Entonces, si ustedes tienen trabajos como acá en la región, pronto van a salir como bueno, en Costa Rica va a ser más que nada, pronto va a salir como la convocatoria por si quieren compartir sus trabajos por ahí. Y también vamos a estar tratando de armar una red de restauración ecológica. Entonces, el último día es presencial y van a haber unas mesas de trabajo. También en ese sentido, si alguna o alguno es de alguna red de restauración latinoamericana, no sé, México, Colombia o demás, y quieren como compartir la experiencia que han tenido como en red, entonces también que nos pueden contactar a mí o al profe Roberto
porque nos interesa mucho poder como tener un espacio de retroalimentación de lo que ha sido la experiencia de red en otros países latinoamericanos para integrarlo acá en Costa Rica. Entonces ese era el anuncio, invitadas y Muchas gracias, Fiorella. Germán. Rápidamente, bueno, primero que todo, bueno, decir gracias porque sí ha sido muy interesante esta conversación y como para mí como ecofisiólogo es siempre que hablo con gente que trabaja en restauración, como cuando a veces hablaba con Fiorella mucho hace unos años, es como un llamado de orejas como de involucrarme más. Eh, Algo que yo he notado que no hemos discutido es que se puede utilizar para restauración es que existan los datos de monitoreos que hay en bosques sobre, por ejemplo, cuando la productividad de fenología de frutos en periodos de sequía. Ahí es muchísima información que podemos sacar de especies, de cómo las especies, cuáles especies van a ser mejores produciendo frutos en temporadas de sequía. Y para eso hay información en la literatura. Yo puedo decir, por ejemplo, citar ejemplos de Guanacaste, que es donde estaba un poquito más empapado de este tipo de monitoreos, pero esos monitoreos a largo plazo producen mucha información que puede utilizarse para tener como una especie de ranking o una idea de cómo estas especies van a responder en las condiciones climáticas que vienen con fenómenos del niño más fuertes, irregularidad de la precipitación, y eso nos puede ayudar mucho a informar nuestras decisiones de restauración también. Entonces, más allá de solo los rasgos clásicos, es también entender, digamos, esos procesos que se dan a largo plazo y cómo las especies se ajustan, porque lamentablemente, y esto es algo que menciona Gerardo, las condiciones ambientales de ahorita no van a ser las mismas en 5 años, no es estático, y tenemos que ver qué especies se ajustan o se adaptan o se aclimatan mejor a esas condiciones. Entonces eso era como lo último que no tuve. Yo quise mencionarlo con el proceso de mortalidad durante un fenómeno del niño, y eso es un ejemplo de un rasgo que uno puede sacar los datos de la literatura y ver, estas especies sobreviven mejor en temporadas de sequía. Eh, eh, pero también hay otros procesos, como lo dije antes, producción de frutos, producción de flores, y así sucesivamente. Listo. Muchísimas gracias, Germán. ¿Quiere dar un cierre cortito compañera Alicia Cáceres? Sí, bueno, realmente muchas gracias por haberme permitido estar en este grupo de ecofisiólogos. Aunque yo pertenezco a la parte de ecofisiología en la universidad, me dediqué más hacia la parte de microorganismos, que para mí también tienen la misma importancia que estudiar ecofisiología, porque es la que me da como las pautas para seguir qué es lo que está sucediendo con las plantas desde el punto de vista de nutrición mineral, desde el punto de vista de fotosíntesis y de resistencia a la sequía. Yo siento que tenemos muchas cosas todavía realmente que evaluar para poder tener como un esquema general de lo que es la restauración, porque en cada sitio donde vamos, restaurar es una problemática cuando no tenemos conocimiento de lo que había antes en ese sitio y sin embargo enfrentamos esa problemática y a veces logramos tener éxito. Y como todos han dicho en esta conferencia, tenemos que monitorear, y tenemos que monitorear todas las características o los rasgos funcionales de las plantas, porque hasta el diámetro del tallo tiene un valor muy importante, porque en zonas secas acumulan agua, y eso puede permitir que las plantas tengan muchísimo más resistencia a la sequía, cuando son, por ejemplo, el caso de Pisidia, acumula agua en el tronco. Entonces, hay muchas cosas todavía que hacer y realmente me siento muy complacida por esta reunión y espero que, bueno, que me sigan invitando, que no me olviden. Excelente, muchísimas gracias a todos. Y a manera de despedida, yo creo que sí vamos a seguir conversando sobre algunos temas,
Por ejemplo, dentro de las iniciativas emergentes, podríamos pensar para el EINIS, para unas futuras encuentros de este tipo, algo relacionado con modelos y su aplicabilidad a restauración o a fisiología. Y otro que mencionó Diana, creo que fue, sobre que creo que hay mucha información, es sobre la respuesta, por ejemplo, térmica de las plantas ante el cambio climático. Hay bastantes fuentes relacionadas que se pueden ya ir utilizando para la selección de especies o predicción de cambios a nivel de la estabilidad de los ecosistemas dependientes de la vegetación. Muchas gracias a todos y creo que estamos terminando. Ladies, ¿tienes algo que decir más para cerrar? Bueno, quiero agradecerles de nuevo por su participación. De verdad que esta mesa fue bastante interesante y bastante participativa. Y sí, tomar en cuenta los tópicos que comentas, Roberto. Yo creo que el año que viene podemos hacer 2 mesas de discusión nuevas relacionadas al uso de modelos y a la parte de respuestas térmicas. No sé si les llegó una notificación de una encuesta que Roberto y yo A mí no me llegó. escribimos ahorita, ¿no? Me pareció extraño. Se supone que ya algunas personas han contestado. No sé si Sí, será vi, una de vi esas los ventanitas que resultados. abren. Era Vi una los resultados. ventanita, sí. Pero yo A la... mí, ya a mí me sé. llegó, pero no la puedo llenar por algún Yo motivo que no también. que desconozco. Sí, a mí me Exactamente, llegó, pero no la pude llenar. ¿Será que exacto. porque son co-host voy a quitarles la Sí, opción de co-host? yo creo que es por eso. Sí, ok. Ahorita deberían poder participar ustedes, porque sí veo las Sí, respuestas de algunas personas. Entonces también sería interesante, bueno, yo voy a hablar con Roberto como para colocar unas conclusiones finales y podemos mandarles un correo con estos resultados y con lo que concluimos acá el día de hoy. Pero sí, muchas gracias por su participación Excelente. y principalmente a Germán, Fiorella y a la profe Alicia. Hasta Un luego. gusto en gracias. verlos. Muchas Chao. gracias. Gracias, hasta luego. Bye, Diosito.